Una de las preguntas que más me hacen en internet, en Instagram, a través de email, a través de ciertos comentarios, es ¿cómo puedo crear tanto contenido? ¿Cómo puedo ser tan productivo y más estando yo solo? Cuando les digo que soy yo solo, que no tengo equipo detrás, en ciertas ocasiones sí que puedo contratar para ciertas tareas a alguna persona, pero hace ya bastante tiempo, bastantes meses, que realizo yo todo lo que tengo que hacer, todo mi negocio, todos los podcasts, todos los vídeos que subo a YouTube, todos los contenidos que subo a Instagram, todos los artículos de mi blog, todas las newsletters que mando de forma diaria, los 7 podcasts, newsletter, blog, Instagram, vídeos en YouTube, formarme, escuchar podcasts, crear y utilizar una estrategia que uso en Instagram que también le dedico tiempo, responder a todos los emails, a todos los comentarios, analizar datos, ver las conversiones, ser profesor de un par de másters. Y todo esto hacerlo de forma rentable y sobre todo, lo más importante, que lo hago yo solo y que no necesito equipo. Si necesitara, pues contrataría, pero es que además no quiero. No quiero hacer crecer todo esto mucho más porque ya está bien. Pero además, lo más importante, teniendo tiempo libre. Teniendo bastante tiempo libre. Hay momentos en los que yo decido cuándo trabajar más, cuándo menos. Esa libertad es clave en mi estilo de vida. Pero consigo hacer todo esto. Soy súper productivo. O al menos eso es lo que la gente ve desde fuera, y yo creo que también, pero sobre todo la gente no es capaz de entender que tenga 7 podcasts, todo esto que te he comentado. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo consigo? ¿Y cómo tú podrías hacerlo? Es de lo que va este episodio. Y te lo voy a contar todo. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Productividad Máxima. Comenzamos. Punto número 1 o clave número 1 por la que soy tan productivo y puedo crear tanto contenido es la experiencia. Antes tardaba muchísimo en escribir artículos en mi blog, muchísimo en grabar vídeos, muchísimo en grabar podcasts y hoy en día ya no tardo tanto. ¿Por qué? Porque tengo experiencia, porque hay muchos episodios, muchos artículos a mi espalda y ya no necesito corregir tanto, dedicarle tanto tiempo, editar episodios de podcast, por ejemplo. También, aunque ya me adelanto, que te lo tengo por aquí justo después, serían herramientas. Utilizo herramientas que me han permitido ser mucho más productivo en función de las tareas que voy realizando, como por ejemplo grabar podcast. He detectado o he dedicado cierto tiempo a buscar ciertas herramientas que me permitan crear más contenido en menos tiempo. Y por ejemplo, Spreaker Studio es una de ellas, donde otra de las cosas que hice importantes fue migrar todos mis podcasts de todas las plataformas en las que había ido haciendo pruebas a Spreaker, de forma que unifico todo en un único lugar y con la herramienta que más cómodo me hace sentir y que más productivo me hace. Con esta herramienta de Spreaker Studio tienes en el curso de podcast de triunfacontublog.com, tienes varios videotutoriales. O por ejemplo, hosting. Tengo un montón de páginas web, más de 40, en varios hostings las tenía, las decidí migrar todas a Hostinger. ¿Por qué? Porque soy mucho más productivo teniéndolo todo en un mismo lugar, porque además me ahorro muchísimo dinero, tienen un increíble soporte técnico, etc. O utilizo Canva con distintas plantillas que me permite en una única herramienta. De hecho, Canva, la opción, la que tengo es la gratuita, me permite crear plantillas para los diseños que he preparado con Instagram o para las presentaciones que voy haciendo. Incluso para las portadas de todo lo que voy creando, como los vídeos de YouTube, por ejemplo. O Meta Business Suite, que me permite programar las publicaciones de Instagram. O Amo CRM, ahora se llama Como, o ManyChat, herramientas que me permiten también automatizar, o incluso IFTTT, que me permite también automatizar y publicar contenido en redes sociales de forma automática. Estas herramientas me permiten ser mucho más productivo, hacer más en menos tiempo. Y encontrar estas herramientas es clave. Hay que dedicarle tiempo, cada cierto tiempo, a buscar alternativas a nuestro trabajo, a las herramientas que estamos utilizando en la actualidad y dedicarle un tiempo si detectamos que hay opciones que nos permiten ser más productivos. En mi caso, cuando migré todos los podcasts,
mis 7 podcasts a Spreaker. Tenía ya 3 en Spreaker, pero tenía que cambiar de otras plataformas como iVoox o como Anchor, como Anchor.fm. Y eso me llevó un par de meses o incluso 3 y muchos quebraderos de cabeza. Pero al final lo conseguí. Todas mis webs, mis 40 webs también. Decidí planificar y hacer la migración. Y estuve también un par de meses, porque esto lleva proceso, lleva tiempo, etcétera, para hacer todas las migraciones. Y una vez que haces eso, consigues ser muchísimo más productivo después de esa inversión de tiempo. Tercer consejo, plantillas para Instagram. Básicamente voy directo al grano, también en función de la experiencia y de Canva, por ejemplo, de esta herramienta, me permite crear mucho más contenido y si añado Meta Business Suite, permite programar todo esto. Entonces, esto es clave, el usar plantillas, tanto para Instagram como para tener una estructura de contenido, saber qué vas a publicar, cómo lo vas a publicar. En un blog, por ejemplo, en un artículo, también es fundamental saber que tienes qué es de lo que trata el artículo, el nudo, qué es lo que vas a contar, poner algunos ejemplos y unas conclusiones al final. Todo esto y tener esto en mente o una plantilla directamente te permite también ser mucho más productivo. No editar los podcasts, ya lo he comentado. Republicar el contenido. Esto también es una estrategia con la que puedo ser mucho más productivo. Ese contenido, esas publicaciones, esos artículos que me han funcionado muy bien, por una parte los creo en otros formatos, los creo en vídeos, los creo en audio, los creo en texto, los creo en formato Instagram, pero es que además los vuelvo a publicar cada cierto tiempo. Cada 2 meses, por ejemplo, en Instagram vuelve a salir ese mismo contenido o le doy una vuelta y en lugar de en formato carrusel lo pongo en formato listado o directamente publico lo mismo. Y en mi blog igual tengo algún plugin específico que me permite actualizar ciertos parámetros, las fechas, etcétera, o incluso yo también reviso, añado 2 párrafos, reviso todo, que vaya bien, quito enlaces, pongo enlaces y vuelvo a publicarlo, de forma que un mismo contenido ya queda actualizado y no tengo que volver a escribir el contenido o un contenido que ya sé que funciona y que gusta y que tiene impacto en mi negocio con el que genero ingresos. Apuntar todas las ideas en un Excel o en la aplicación de notas, de hecho en los 2 sitios, dependiendo qué ideas esté generando, apunto todo con el móvil en la aplicación Excel o en la aplicación realmente es la de Google, hojas de cálculo de Google y en la aplicación de notas, de forma que no tengo que pararme a pensar sobre qué voy a hablar hoy, si voy a grabar un episodio de podcast, a ver qué ideas saco. No, ya lo he ido generando este contenido y lo único que tengo que hacer es organizar un poquito mejor las ideas y empezar a hacerlo, empezar a grabar, empezar a escribir, empezar a lo que sea. Tengo tareas importantes bien definidas, los 5 puntos de los que te he hablado en muchas ocasiones, estas 5 tareas que te he comentado ya, podcast, vídeo, Instagram, texto con mis artículos, la newsletter y no sé qué más, alguna más de las cosas que tengo por aquí. Bueno, el caso, tengo esas tareas definidas, las tareas importantes y las priorizo. Es lo primero que hago en mi día a día. Cuando empiezo a trabajar, a la hora que sea, que me levanto sin alarma también y sin horario, puede que empiece a trabajar a las 8 de la mañana o a las 11, depende. Entonces es importante priorizarlo. Y una vez que has grabado los episodios, una vez que has escrito el artículo, una vez que has creado el vídeo de YouTube, la newsletter la has preparado o el contenido para Instagram y lo has programado, el resto, responder emails, buscar lo que sea en otras redes sociales, inspirarte, escuchar podcasts, eso ya es secundario. Pero es importante darle prioridad a esas tareas que generan ingresos en tu negocio. Trabajo cuando hace malo. Normalmente cuando no hace bueno, en invierno, trabajo mucho más. Y en verano disfruto más del tiempo. Es algo que va acorde a la climatología. Y esto pues también me hace ser más productivo. Esto ya depende un poco de cada persona, pero en mi caso es así. Me dejo llevar por lo que me apetece hacer. Esto muchas personas, muchos gurús, muchos expertos en productividad te dirán que no, que tienes que hacer lo que tienes que hacer en cada momento, pero en mi caso, si me apetece grabar podcast hoy, grabo podcast. Que esta semana no me apetece escribir artículos, no escribo artículos. Que mañana le dedico un día en todo el día a crear contenido para Instagram, es lo que hago, lo que más me va apeteciendo. En mi caso puedo hacerlo así,
porque mi cerebro o mi forma de trabajar o como me he acostumbrado me permite que me apetezca todo cada 2 o 3 días. Ahora me apetece escribir artículos, ahora me apetece lo de Instagram, ahora grabar episodios. O ahora la newsletter. Y estoy ahí a lo mejor un día o 2 días escribiendo newsletters y programándolas. Depende, pero es mi método para funcionar. Si tú tienes que forzarte un poquito más, hazlo. Pero si no, en mi caso, me dejo llevar por lo que más me va apeteciendo. Por las mañanas normalmente trabajo, durante el resto de horas del día, en ocasiones suelo ir apuntándome ideas y no me quedo pensando sobre qué hablar, sino que solo reviso las ideas, miro, pues voy a hablar sobre esto, marco los puntos y lo hablo, o lo grabo, o creo el contenido. Simplifico todo al máximo. Por ejemplo, ya te he comentado que no edito los episodios de podcast o la newsletter. Yo creaba la newsletter y hacerla diaria me resultaba muy difícil, así que pasé a hacer 2 envíos de email con mi estrategia de email marketing y también lo programo. Una herramienta de email marketing también te puede ayudar enormemente. El caso es que la newsletter tardaba tiempo porque tenía una plantilla, pero requería hacer un esfuerzo porque tocaba varios temas con la newsletter, etc. ¿Qué hago ahora? Decidí no editar la newsletter, no usar plantilla y hablar sobre una temática en cada email que mando, sobre una cosa, un aprendizaje, hacerlo un poquito más corto y con texto plano. Esto también es estrategia que te he contado en el podcast Marketing Digital. Esto me permite crear más newsletter, impactar a más gente y además ir más directo con poner el foco y que además a la gente le ayude a ir directamente al grano, que es algo que a mí me pasa en muchas ocasiones, newsletters que me gustan, leo algo y luego me ponen otra cosa y luego 7 enlaces a otros sitios y luego ya se me ha olvidado lo que tenía que hacer. Por eso, buscar el foco y simplificar al máximo todas las tareas que hagas y de forma productiva y que haya rentabilidad con ello, me está ayudando también enormemente a crear mucho más en menos tiempo. O incluso episodios más cortos y más directos. O no poner música en tus podcasts, porque eso, buscar música para tu podcast te puede llevar tiempo. Bueno, pues este tipo de detalles marcan la diferencia. Formatos cortos, como te comentaba, no tardar 1 hora en grabar un episodio de podcast y luego otra hora en editar. Todo esto hace que tengas que crear mucho menos contenido. Esto depende, obviamente. Puedes delegarlo también. Y si delegas esta parte, puedes crear contenido también de valor con máxima calidad, pero yo prefiero perder un poquito de calidad, a lo mejor de estos efectos, etcétera, y aportarte más valor y crear más contenido. Eso ya depende de la estrategia y de cómo seas tú, cómo sea tu público, etcétera. Los artículos de los blogs, de mis blogs, o de mi blog principal en borjagirón.com, por ejemplo, ya te lo he comentado, pero en lugar de escribir artículos desde cero todo el rato, podemos actualizar los artículos que ya tengamos escritos. O revisar de vez en cuando en qué estoy invirtiendo mi tiempo. Porque muchas veces nos metemos en un bucle, nos metemos en nuestro negocio, en nuestras ideas, en nuestros pensamientos, un día tras otro, y al final creemos que no hay otra opción. Sin embargo, el salir y verlo desde fuera puede ayudarte enormemente, o pedir consejo a alguien que no esté todo el rato metido en tu negocio, en tu empresa, en tu emprendimiento, en lo que haces en tu día a día, que al final no te das cuenta. No te das cuenta muchas veces, por ejemplo, te has cepillado los dientes o tareas o hábitos que ni nos damos cuenta, y eso empieza a pasar y al final no nos damos cuenta que podemos cambiar la forma de trabajar, las tareas, las herramientas para ser más productivo, porque casi todo evoluciona muy rápido y hay nuevas tendencias, nuevas tecnologías que nos pueden ayudar enormemente. En ocasiones, algunas tareas las delego, como te he comentado. Si hay tareas muy repetitivas que he detectado que pueden ayudarme enormemente a crecer, lo delego, contrato a alguien de forma puntual o durante un tiempo y pido que lo hagan, o cosas que no me gustan. También, importante también tener esto en cuenta. No tengo clientes. Y esto también es clave, obviamente, el no estar gestionando, hablando con personas, llamadas de teléfono, WhatsApps, para que les cambies algo, que se ha caído el servidor, que ahora quieren que hagas no sé qué, que ahora quieren... No le debo nada a nadie.
A veces sí que hago algunos patrocinios, que son más o menos clientes, pero mi modelo de negocio no se centra en eso. Por tanto, esta estructura, este modelo de negocio, también me permite ser más productivo y dedicarme a lo que más me gusta, que es crear contenido. Realizo encuestas a mi audiencia, tanto para si voy a cambiar la newsletter, como si quiero cambiar o mejorar algo de mis podcasts. Encuestas, la newsletter, por ejemplo, me ayuda mucho, o el grupo de Telegram también me ayuda mucho a preguntar a la gente y entender, o preguntar en alguna red social si alguien conoce algún método o alguna herramienta con la que ser más productivo. Hacer encuestas, preguntar a la gente, también te permite mejorar tus procesos y ser más productivo. Facturas puntuales. Esto también es importante, algo con lo que perdía mucho tiempo. Recuerda que reviso de vez en cuando, y te recomiendo que tú también lo hagas, en qué estás invirtiendo tu tiempo, y si cada cierto tiempo, cada día o cada 2 días o el tiempo que sea, si una de las tareas que haces es realizar las facturas, revisar la facturación, los gastos, ingresos, o si tienes muchas facturas que te pide la gente y de poco coste, o te llegan los ingresos y tienes que estar gestionándolo y son ingresos de 5, 10, 15 euros, esto al final tienes que intentar automatizarlo. Tenemos herramientas como Holded o como Cuaderno que nos permiten generar las facturas de forma automática, o incluso en ocasiones lo que puedes hacer es bloquear los ingresos para que te hagan los ingresos cuando alcances una mínima cantidad de 500, 1000 euros, en lugar de que te hagan ingresos de 40 euros todos los meses, porque esto implica gestión de revisión, tiempo, facturas, etc. Priorizo mi descanso. Es una de las cosas que también me permite ser más productivo. Cuando duermo bien, cuando descanso bien, puedo trabajar mucho más y de una forma más productiva y no estar ahí divagando que si hago no sé qué y al final del día has hecho 3 cosas mal hechas porque no estabas descansado. Y muchas veces por descansar bien, por tener la energía adecuada, puedes hacer algo que a lo mejor tardas 6 horas en 2, porque sabes focalizarte y no pierdes el foco. Priorizo mi libertad y mi tiempo. Esto también es fundamental. Cuando estás todo el día trabajando, un día tras otro, haciendo lo mismo, tal, al final, por no priorizar tu libertad, por estar ahí con los clientes, por estar ahí haciendo cosas que no te gustan, no eres productivo y al final te acabas cansando y no puedes crear más en menos tiempo. Y esto creo que también es crítico, es fundamental, el sentirte libre para actuar y el tener tiempo libre también te puede hacer mucho más productivo y puede ser un cambio fundamental. No acepto llamadas de trabajo, no me llama la gente. Por WhatsApp tengo el teléfono privado, el teléfono de empresa y no quiero que me llame la gente porque implica que le doy el control de mi vida a otras personas. Otras personas son las que deciden cuándo trabajo, porque una llamada es trabajo. Si alguien me llama a las 3 de la tarde y estoy en mi modo de descanso, en mi siesta, o me llama cuando estoy focalizado, aparte es importante apagar el teléfono, dejarlo en modo vuelo, en modo avión, cuando estás realmente focalizado. Pero más allá de eso, el no aceptar llamadas también es importante. Si alguien quiere llamarte, que contrate una consultoría contigo, porque tu tiempo es lo más importante que tenemos en el mundo. Y si le damos nuestro tiempo a que lo controlen otras personas, que es básicamente eso, estamos perdiendo libertad, nuestro tiempo y el foco. Tengo las notificaciones y los sonidos del móvil desactivados. De nuevo, no quiero ni que la aplicación de BeReal, ni que otras personas, ni que el propio móvil, ni que Apple, ni que Android controlen mi vida. Por tanto, es importante no tener sonidos ni notificaciones activadas, ni ninguna aplicación. Algunas a lo mejor puede que sí, porque sean importantes. Perfecto, porque tengas una de hábitos, por ejemplo, que esto es otro punto clave. Los hábitos. Y ya para terminar, muy importante el tema de los hábitos de los que hemos hablado en muchos más episodios. Te hablo en mi libro El otro éxito sobre ellos, cómo hacerlos, cómo implementarlos, cuáles y todo esto. Y para terminar,
como secreto de mi productividad, que está ahí, son dos cosas. Una, no tengo hijos, y dos, no estoy casado, vivo solo. Esto puede que sea, por ejemplo, los hijos, obviamente tienes que dedicarles tiempo, tienes que estar ahí, tienes que gestionar, tienes que llevarles al colegio, tienes que hacer 1000 cosas. Y esto es tiempo. Estar casado o estar viviendo con otra persona puede que sea bueno o puede que no, depende cómo lo gestiones. Esto ya no es tanto... pero sí que tienes que dedicarle ese tiempo, ¿no? Cuando estás conviviendo, pero por ejemplo para cocinar, pues puedes llegar a un acuerdo de tú cocinas, yo limpio la casa o lo que sea, ¿no? La gestión que puedas hacer, o yo friego o yo hago lo que sea. Bueno, ahí ya puedes gestionar cada uno en función de lo que más te guste, lo que menos. Un momento, a lo mejor esta semana yo me encargo de esto y tú la semana que viene lo haces. Bueno, y esto te puede permitir también ser más productivo, pero en ocasiones no es así. Depende de la pareja o de las personas que estén en la casa o de lo que sea. Entonces, en mi caso, ahora mismo, sobre todo el no tener hijos, creo que es una gran diferencia y está ahí. Borja, claro, es que yo tengo hijos. No quiero que tampoco pienses que el hecho de no tener dinero, no tener tiempo, tener hijos, no tener hijos, marca la gran diferencia. Es un hecho, está ahí, pero en muchas ocasiones hay mucha gente que se motiva mucho más y es más productivo por sus hijos, porque sabe que tiene este tiempo limitado, porque luego vienen, porque se tienen que ir y tienen que hacerlo en ese momento. Yo a lo mejor me disperso más porque, aunque sí que mi prioridad, por ejemplo, el tiempo libre o mis hobbies, el salir a bailar, o el fútbol, que estoy en 3 equipos, eso hace que tenga que concentrar el trabajo en un tiempo determinado, unos días determinados, o el buen tiempo, por ejemplo. Intento trabajar más en invierno que en verano, y esto también me ayuda a condensar más y a ser más productivo en determinados momentos. A ciertas personas también les puede venir tanto bien como mal si no saben gestionar el tiempo. Es una cuestión de gestión del tiempo, no de buscar excusas. Entonces, esto es lo importante, el no tengo tiempo, no tengo dinero, no me da la vida. Son excusas, cada uno tenemos que decidir por nuestra vida. Y ahora, para terminar, cosas importantes que debes hacer ahora mismo. 1. Únete a mi newsletter gratuita desde borjagirón.com. Entras en borjagirón.com y vas a ver cómo acceder a mi newsletter. Además vas a aprender sobre copywriting, persuasión y un montón de cosas. Y punto 2, únete gratis a la comunidad Triunfers desde el grupo de Telegram. Es gratis, desde borjagirón.com/Telegram. Toma acción ahora mismo. Esto es el primer paso. Espero que te haya ayudado este episodio, que hayas sacado ideas, que puedas aplicarlas en tu día a día para ser mucho más productivo y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.